Edward Schure, los grandes iniciados de la ley, negaban el alma y la vida futura. Se burlaban igualmente de las prácticas penosas de los fariseos y de sus extravagantes creencias. Para ellos la religión consistía únicamente en las ceremonias sacerdotales. Habían tenido en sus manos el pontificado bajo los Seleucidas, entendiéndose perfectamente con los paganos, impregnándose de sofisma griego y aun de epicureísmo elegante. Bajo los macabeos, los fariseos les habían arrojado del pontificado. Pero bajo Herodes y los romanos, habían vuelto a ocupar su lugar. Eran hombres duros y tenaces, sacerdotes vividores que solo tenían una fe, la de su superioridad, y una idea: guardar el poder que poseían por tradición. ¿Qué podía haber en aquella religión? Jesús, el iniciado, el heredero de los profetas, el vidente de Engadi, que buscaba en el orden social la imagen del orden divino, en que la justicia reina sobre la vida, la ciencia sobre la justicia, el amor y la sabiduría sobre las tres. En el templo, en lugar de la ciencia suprema y de la iniciación, la ignorancia materialista y agnóstica, considerando a la religión como un instrumento de poder, en otros términos, la impostura sacerdotal. En las escuelas y las sinagogas, en lugar del pan de vida y del rocío celeste para los corazones, una moral interesada, recubierta por una devoción formalista, es decir, la hipocresía. Muy lejos, sobre ellos, envuelto en un nimbo, César todopoderoso, apoteosis del mal, deificación de la materia. César, solo Dios del mundo de entonces, solo dueño y amo posible de los saduceos y fariseos, quisiéranlo o no. Habiendo formado Jesús, como los profetas, su idea en el esoterismo persa, tenía o no razón en llamar a aquel reino el reino de Satán o de Arimán, es decir, la dominación de la materia sobre el espíritu a la que quería sustituir la del espíritu sobre la materia. Como todos los grandes reformadores, atacaba, no a los hombres, que por excepción podían ser excelentes, sino a las doctrinas y a las instituciones en que se encastilla la mayoría. Era preciso que la guerra fuese declarada a los poderes del día. La lucha se entabló en las sinagogas de Galilea para continuar bajo los pórticos del templo de Jerusalén, donde Jesús se estacionaba, predicando y haciendo frente a sus adversarios. En esto, como en toda su carrera, Jesús obra con esa mezcla de prudencia y de audacia, de reserva meditativa y de acción impetuosa que caracterizaba su naturaleza maravillosamente equilibrada. No tomó la ofensiva contra sus adversarios, esperó su ataque para contestarles. El ataque no se hizo esperar. Los fariseos estaban celosos de su fama desde el principio, a causa de sus curaciones. Pronto sospecharon en él a su enemigo más peligroso. Entonces le abordaron con esa urbanidad burlona, esa maldad astuta velada por hipócrita dulzura que les era propia y habitual. ¿Cuál sabios? 363. Edward Schure, los grandes iniciados. Doctores, hombres de importancia y de autoridad, le pidieron razón de su trato con los empleados de baja clase y gentes de mala vida. ¿Por qué sus discípulos osaban rebuscar espigas el día del sábado? Eran violaciones graves contra sus prescripciones. Jesús les respondió, con su dulzura y amplitud de ideas, con palabras de ternura y mansedumbre. Ensayó sobre ellos su verbo de amor. Les habló del amor de Dios, que se regocija más de un pecador arrepentido que de algunos justos. Les contó la parábola de la oveja perdida y del hijo pródigo. Embarazados, se callaron al pronto, mas habiéndose concertado de nuevo, volvieron a la carga reprochándole el curar enfermos en sábado. Hipócritas, respondió Jesús con un relámpago de indignación en los ojos, ¿no quitáis la cadena del cuello de vuestros bueyes para conducirles al abrevadero el día del sábado, y la hija de Abraham no va a poder ser libertada tal día de las cadenas de Satán? No sabiendo ya qué decir, los fariseos le acusaron de expulsar los demonios en nombre de Belzebub. Jesús les respondió, con tanto tacto y sutileza como profundidad, que el diablo no se expulsa a sí mismo, y agregó que el pecado contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero no el cometido contra el Espíritu Santo, queriendo decir con ello que hacía poco caso de las injurias contra su persona, pero que negar el bien y la verdad cuando se ven, es la perversidad intelectual, el vicio supremo, el mal irremediable. Estas palabras eran una declaración de guerra. Le llamaban blasfemo, a lo que respondía, hipócritas, secuaz de Belzebub, a lo que respondía, raza de víboras. A partir de ese momento, la lucha fue envenenándose y creciendo siempre. Jesús desplegó en ella una dialéctica fina y apretada, incisiva. Su palabra fustigaba como un látigo, atravesaba como un dardo.
Había cambiado de táctica. En lugar de defenderse, atacaba y respondía a las acusaciones con acusaciones más fuertes, sin piedad para el vicio radical, la hipocresía. ¿Por qué saltáis sobre la ley de Dios a causa de vuestra tradición? Dios ha ordenado: honra a tu padre y a tu madre. Vosotros dispensáis de honrarlos cuando el dinero afluye al templo, solo servís a Isaías con los labios, sois devotos sin corazón. Jesús no cesaba de ser dueño de sí mismo, pero se exaltaba, se crecía en aquella lucha. A medida que le atacaban, se afirmaba más alto como Mesías. Comenzaba a amenazar al templo, a predicar la desgracia de Israel, a hacer alusión a los paganos, decir que el Señor enviaría otros obreros a su viña. Entonces, los fariseos de Jerusalén se excitaron. Viendo que no podían cerrarle la boca ni comprarle, cambiaron a su vez de táctica, imaginando un lazo para perderle. Le enviaron comisionados para hacerle decir una herejía que permitiera al Sanedrín prenderle como blasfemo, en nombre de la ley de 364. Edward Shure, los grandes iniciados. Moisés, o condenarle como rebelde por el gobernador romano. De ahí la cuestión insidiosa sobre la mujer adúltera y sobre la moneda de César. Penetrando siempre en los designios de sus enemigos, Jesús los desarmó con sus respuestas, cual profundo psicólogo y estratega hábil. Viendo que era imposible perderle de ese modo, los fariseos trataron de intimidarle acosándole a cada paso. Ya la masa del pueblo, trabajada por ellos, se apartaba de él viendo que no restauraba el reino de Israel. Por todos lados, hasta en la más pequeña aldea, encontraba caras cautelosas e incrédulas, espías para vigilarle, emisarios pérfidos para descorazonarle. Algunos fueron a decirle: retírate de aquí, pues Herodes, Antipas, quiere hacerte morir. Jesús respondió seguro de sí mismo: decid a ese zorro que nunca ocurre que muera un profeta fuera de Jerusalén. Sin embargo, tuvo que pasar varias veces el lago de Tiberíades y refugiarse en la costa oriental, para evitar aquellas heladas. Ya no estaba en seguridad en punto alguno. En este tiempo ocurrió la muerte de Juan el Bautista, a quien Antipas había hecho cortar la cabeza, en la fortaleza de Macares. Se dice que Aníbal, al ver la cabeza de su hermano Asdrúbal, muerto por los romanos, exclamó: ahora reconozco el destino de Cartago. Jesús pudo reconocer su propio destino en la muerte de su predecesor. De él no dudaba desde su visión de Engadi. No había comenzado su obra sin aceptar la muerte de antemano. Y sin embargo, aquella noticia, traída por los discípulos entristecidos del predicador del desierto, emocionó a Jesús como una fúnebre advertencia. Entonces exclamó: no le han reconocido, pero le han hecho lo que han querido. Así es como el Hijo del Hombre expiró por ellos. Los 12 se inquietaban. Jesús vacilaba sobre el camino que había de seguir. No quería dejarse coger, sino ofrecerse voluntariamente una vez terminada la obra y morir como profeta a la hora elegida por él mismo. Acosado hacia ya un año, habituado a ocultarse del enemigo por medio de marchas y contramarchas, asqueado del pueblo cuyo enfriamiento sentía después de los días de entusiasmo, Jesús resolvió otra vez más huir con los suyos. Llegado a la cumbre de una montaña con los 12, se volvió para mirar por última vez su lago amado, en las orillas del cual había querido hacer lucir el alba del reino de los cielos. Abarcó con la mirada aquellos pueblos de la orilla o de las laderas de los montes anegados en sus oasis de verdes plantaciones, y blancos bajo el velo dorado del crepúsculo, todas aquellas aldeas queridas donde había sembrado la palabra de vida y que ahora le abandonaban. Tuvo el presentimiento del porvenir. Con mirada profética, vio aquel país espléndido cambiado en desierto bajo la mano vengadora de Ismael. 365. Edward Shure, los grandes iniciados. Y estas palabras sin cólera, pero llenas de amargura y de melancolía, salieron de su boca: desgraciada de ti, Cafarnaúm. Desdichada, Corazaín. Infeliz Betsaida. Luego, volviéndose hacia el mundo pagano, tomó con los apóstoles el camino que conduce, remontando el valle del Jordán, de Gadara a Cesarea de Filipo. Triste y largo fue el camino del grupo fugitivo a través de grandes llanuras de juncos y las marismas del Alto Jordán, bajo el sol ardiente de Siria. Pasaban la noche en las tiendas de los pastores de búfalos, o en casa de esenios establecidos en las aldehuelas de aquel país perdido. Los discípulos acongojados bajaban la cabeza. El maestro, triste y silencioso, se sumergía en su meditación. Reflexionaba en la imposibilidad de hacer triunfar su doctrina en el pueblo por la predicación, en las maquinaciones temibles de sus adversarios. La lucha suprema era inminente.
había llegado a un callejón sin salida, ¿cómo salir de él? Por otra parte, su pensamiento iba con infinita solicitud a su familia espiritual diseminada, y sobre todo a los 12 apóstoles que, fieles y confiados, habían dejado todo por seguirle, familia, profesión, fortuna, y que sin embargo iban a quedar destrozados en sus corazones y a sufrir gran decepción en la esperanza de un Mesías triunfante. Podía abandonarles a sí mismos. Había penetrado bastante la verdad en ellos. Creerían en él y su doctrina a pesar de todo. Sabían quién era él. Bajo el imperio de esta preocupación, les preguntó un día, ¿qué dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Y ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces, Simeón, Pedro, tomando la palabra, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo, 16, 13, 18. En boca de Pedro y en el pensamiento de Jesús, esa frase no significa como lo quiso más tarde la Iglesia, tú eres la única encarnación del Ser absoluto y todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, sino sencillamente, eres el elegido de Israel anunciado por los profetas. En la iniciación india, egipcia y griega, el término de Hijo de Dios significaba una conciencia identificada con la verdad divina, una voluntad capaz de manifestarla. Según los profetas, aquel Mesías debía ser la mayor de las manifestaciones. Sería el Hijo del Hombre, es decir, el elegido de la humanidad terrestre. El Hijo de Dios, es decir, el enviado de la humanidad celeste, y como tal contendría en sí al Padre o Espíritu, que por ella reina sobre el universo. Al oír aquella afirmación de los apóstoles por boca de su portavoz, Jesús experimentó inmensa alegría. Sus discípulos le habían comprendido, él. 366. Edward Shure, los grandes iniciados. Viviría en ellos. El lazo entre el cielo y la tierra quedaría establecido. Jesús dijo a Pedro, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque ni la carne ni la sangre te han revelado eso sino mi Padre que está en los cielos. Por esta respuesta, Jesús da a entender a Pedro que le considera como iniciado al mismo título que él mismo, por la visión interna y profunda de la verdad. He aquí la única revelación, he aquí, la piedra sobre la cual el Cristo quiere construir su iglesia y contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Jesús solo cuenta con el apóstol Pedro, en cuanto a posesión de aquella inteligencia. Un instante después, habiendo éste vuelto a su estado de hombre natural, tímido y limitado, el Maestro le trata de modo bien diferente. Habiendo anunciado Jesús a sus discípulos que iba a ser muerto en Jerusalén, Pedro empezó a protestar, Dios no lo quiera Señor, eso no ocurrirá. Pero Jesús, como si viera una tentación mundana en aquel movimiento de simpatía, que tendía a quebrantar su gran resolución, se volvió vivamente hacia el apóstol y dijo, retírate de mí, Satanás. Eres un escándalo para mí, pues no comprendes las cosas que son de Dios, sino únicamente las que son de los hombres. Mateo, 16, 21, 28. Y el gesto imperioso del maestro decía, adelante, a través del desierto. Intimidados por su voz solemne, se pusieron en camino por las colinas pedregosas de la Galonítida. Esta huida, en la que Jesús lleva a sus discípulos fuera de Israel, parecía una marcha hacia el enigma de su destino mesiánico, del cual buscaba la solución. Habían llegado a las puertas de Cesarea. La ciudad, que era pagana desde Antíoco el Grande, se asentaba en un oasis de verdor en las fuentes del Jordán, al pie de las cimas nevadas del Hermón. Tenía su anfiteatro, resplandecía de lujosos palacios y de templos griegos. Jesús la atravesó avanzando hasta el lugar donde el Jordán se escapa, mugiente y claro, de una caverna de la montaña, como la vida brota del seno profundo de la inmutable naturaleza. Había allí un pequeño templo dedicado a Pan, y en la gruta, a orillas del naciente río, una multitud de columnas, de ninfas de mármol y de divinidades paganas. Los judíos sentían horror ante aquellos signos de culto idólatra. Jesús los miró sin cólera, con indulgente sonrisa. En ellos reconoció las efigies imperfectas de la divina belleza de la que llevaba en su alma radiantes modelos. No era su misión maldecir al paganismo, sino transfigurarlo. No había venido para lanzar el anatema a la tierra y a sus energías y poderes misteriosos, sino para mostrarle el cielo. Su corazón era bastante grande, su doctrina bastante vasta para abarcar todos los pueblos y decir a todos los cultos, levantad la cabeza y reconoced que todos tenéis un mismo Padre. Y sin embargo estaba allí, expulsado como un animal feroz al
367. Edward Shure, los grandes iniciados. Extremo límite de Israel, oprimido, ahogado entre dos mundos que le rechazaban igualmente. Ante él, el mundo pagano, que aún no le comprendía y donde su palabra expiraba impotente. Tras él, el mundo judío, el pueblo que apedreaba a sus profetas, se tapaba los oídos para no oír a su Mesías. La banda de los fariseos y de los saduceos acechaba a su presa. Qué valor sobrehumano, qué acción inaudita era, pues, precisa para romper todos aquellos obstáculos, para penetrar, más allá de la idolatría pagana y de la dureza judía, hasta el corazón de la humanidad doliente, que él amaba con todas sus fibras, y hacerla oír su verbo de resurrección. Entonces, por una súbita inspiración, su pensamiento saltó y descendió el curso del Jordán, el río sagrado de Israel. Voló del templo de Pan al templo de Jerusalén, midió toda la distancia que separaba al paganismo antiguo del pensamiento universal de los profetas y, remontando a su propia fuente, como el águila a su nido, consideró desde la angustia de Cesarea hasta la visión de Engadi. De nuevo, vio surgir del mar muerto aquel fantasma terrible de la cruz. Había llegado la hora del gran sacrificio. Como todos los hombres, Jesús tenía en sí dos conciencias. Una terrestre, le mecía en la ilusión, diciéndole, ¿quién sabe? Quizá evitaré el destino. La otra, divina, repetía implacablemente, el camino de la victoria pasa por la puerta de la congoja. Era, por fin, preciso obedecer a esta. En todos los grandes momentos de su vida, vemos a Jesús retirarse a la montaña para orar. No había dicho el sabio védico, la oración sostiene el cielo y la tierra y domina a los dioses. Jesús conocía aquella fuerza de las fuerzas. Habitualmente no admitía a ningún compañero en sus retiros, cuando descendía al arcano de su conciencia. Esta vez condujo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, sobre una alta montaña para pasar la noche en ella. La leyenda quiere que ese monte sea el Tabor. Allí tuvo lugar, entre el maestro y los tres discípulos más iniciados, esa escena misteriosa que los evangelios cuentan con el nombre de transfiguración. Al decir de Mateo, los apóstoles vieron aparecer, en la penumbra transparente de una noche de oriente, la forma del maestro luminosa y como diáfana, su cara resplandecer como el sol y sus vestiduras volverse brillantes como la luz, mostrándose luego dos figuras a su lado, que ellos tomaron por las de Moisés y Elías. Cuando salieron temblorosos de su extraña postración, que a la par les parecía un sueño más profundo y una vigilia más intensa, vieron al maestro solo a su lado, tocándoles para despertarles por completo. El Cristo transfigurado que habían contemplado en aquella visión, no se borró ya de su memoria. Mateo, 17, 1, 8. Pero el mismo Jesús, ¿qué había visto, qué había sentido y atravesado? 368. Edward Shure, los grandes iniciados. Durante aquella noche que precedió al acto decisivo de su carrera profética. Un gradual desvanecimiento de las cosas, bajo el fuego de la oración. Una ascensión de esfera a esfera en alas del éxtasis, sintió poco a poco que entraba por su conciencia profunda en una existencia anterior, toda espiritual y divina. Lejos de él los soles, los mundos, las tierras, torbellinos de encarnaciones dolorosas. Más bien en una atmósfera homogénea, una substancia fluida, una luz inteligente. En aquella luz, millones de seres celestes forman una bóveda moviente, un firmamento de cuerpos etéreos, blancos como la nieve, de donde brotan dulces fulguraciones. Sobre el torbellino brillante donde se hallaba en pie, 6 hombres con vestiduras sacerdotales y poderosa estatura, elevan en sus manos un cáliz resplandeciente. Son 6 Mesías que han pasado ya por la tierra. Él es el séptimo, y aquella copa significa el sacrificio que debe cumplir encarnándose a su vez. Bajo aquel torbellino, aquella nube, retumba el trueno. Un abismo negro se abre. El círculo de las generaciones, la cima de la vida y de la muerte, el infierno terrestre. Los hijos de Dios, con suplicante ademán, elevan la copa, el cielo inmóvil espera. Jesús, en signo de asentimiento, extiende los brazos en forma de cruz, como si quisiera abrazar al mundo. Entonces los hijos de Dios se prosternan, la cara contra tierra. Un grupo de ángeles, femeninos con largas alas y ojos bajos, se lleva el cáliz incandescente hacia la bóveda de luz. El hosana se repite de cielos en cielos, melodioso, inefable. Pero él, sin escucharlo siquiera, se sumerge en el abismo.
He aquí lo que había ocurrido en el mundo de las esencias, en el seno del Padre, donde se celebran los misterios del amor eterno y donde las revoluciones de los astros pasan ligeras como ondas. Esto es lo que había jurado cumplir. Para eso había nacido, para eso había luchado hasta el día. Y aquel gran juramento le coronaba al término de su obra, por la plenitud de su ciencia divina vivida en el éxtasis. Juramento formidable, terrible cáliz. Preciso era beberlo. Después de la embriaguez del éxtasis, despertaba en el fondo del abismo, al borde del martirio. No había ya duda, los tiempos habían llegado. El cielo había hablado, la tierra pedía auxilio. Entonces, volviendo sobre el camino andado, por lentas etapas, Jesús descendió el valle del Jordán y tomó el camino de Jerusalén. 369. Edward Shure, Los grandes iniciados. B. Último viaje a Jerusalén, la promesa, la cena, el proceso, la muerte y la resurrección. Hosana al Hijo de David. Ese grito se oía al paso de Jesús por la puerta oriental de Jerusalén, y las ramas de palma llovían bajo sus pies. Los que le acogían con tanto entusiasmo eran adeptos del profeta Galileo, llegado de los alrededores y del interior de la ciudad para ovacionarle. Saludaban en él al libertador de Israel, que pronto sería coronado rey. Los 12 apóstoles que le acompañaban compartían aún esa ilusión obstinada, a pesar de las predicciones formales de Jesús. Únicamente él, el Mesías aclamado, sabía que marchaba al suplicio y que los suyos solo después de su muerte penetrarían en el santuario de su pensamiento. Él se ofrecía de un modo resuelto, en plena conciencia y voluntad plena. De ahí su resignación, su dulce serenidad. Mientras pasaba bajo el pórtico colosal practicado en la sombría fortaleza de Jerusalén, el clamor retumbaba bajo la bóveda y le perseguía como la voz del destino que coge su presa, Hosana al Hijo de David. Por medio de esta entrada solemne, Jesús declaraba públicamente a las autoridades religiosas de Jerusalén, que asumía el papel de Mesías con todas sus consecuencias. Al siguiente día apareció en el templo, en el patio de los gentiles y avanzando hacia los mercaderes de ganado y los cambistas, cuyas caras de usurero y ruido ensordecedor de las monedas profanaban el atrio del santo lugar, les dijo estas palabras de Isaías: escrito está, mi casa será una casa de oración, y vosotros la convertís en caverna de bandidos. Los mercaderes huyeron, llevándose sus mesas y sus sacos de dinero, intimidados por los partidarios del profeta, que le rodeaban como una muralla sólida, pero aún más por su mirada y su gesto imperioso. Los sacerdotes, asombrados de tal audacia, quedaron sobrecogidos de tanto poder. Una diputación del Sanedrín vino a pedirle explicación con estas palabras: ¿con qué autoridad haces estas cosas? A esa pregunta capciosa, Jesús, según su costumbre, respondió con una cuestión no menos embarazosa para sus adversarios: ¿el bautismo de Juan, de dónde venía, del cielo o de los hombres? Si los fariseos hubiesen respondido, viene del cielo, Jesús les hubiera dicho. 370. Edward Shure, Los grandes iniciados. Entonces, ¿por qué no habréis creído? Si hubieran dicho, viene de los hombres, tenían que temer al pueblo, que tenía a Juan Bautista por un profeta. Respondieron, pues, nada sabemos. Y yo, les dijo Jesús, no os diré tampoco por qué autoridad hago estas cosas. Mas una vez parado el golpe, tomó la ofensiva y agregó: os digo en verdad que los modestos empleados y las mujeres de mala vida os aventajan en el reino de Dios. Luego los comparó, en una parábola, al mal viñador que mata al hijo del dueño para tener la herencia de la viña, y se llamó a sí mismo, la piedra angular que les aplastaría. Con estos actos, con estas palabras, se ve que en su último viaje a la capital de Israel, Jesús quiso cortarse la retirada. Ya tenían, desde hacía tiempo, de su boca, las dos grandes bases de acusación necesarias para perderle: sus amenazas contra el templo y la afirmación de que él era el Mesías. Sus últimos ataques exasperaron a sus enemigos. A partir de aquel momento, su muerte, resuelta por las autoridades, solo fue cuestión de oportunidad. Desde su llegada, los miembros más influyentes del Sanedrín, saduceos y fariseos, reconciliados en su odio contra Jesús, se habían entendido para hacer perecer al seductor del pueblo. Dudaban solamente respecto a prenderle en público, pues temían una sublevación popular. Ya varias veces, los agentes que habían enviado contra él habían vuelto ganados por su palabra o atemorizados por las multitudes. Varias veces los soldados del templo le habían visto desaparecer en medio de ellos, de un modo incomprensible. Así también el emperador Domiciano,
fascinado, sugestionado y como cegado por el mago a quien quería condenar, vio desaparecer a Apolonio de Tiana, ante su tribunal y en medio de sus guardias. La lucha entre Jesús y los sacerdotes continuaba de día en día, con odio creciente del lado de ellos y del suyo, con un vigor, una impetuosidad, un entusiasmo sobreexcitados por la certeza que tenía de lo fatal de su salida. Fue el último asalto de Jesús contra los poderes de su tiempo. En él desplegó una extrema energía y toda su fuerza, que revestía como una armadura la ternura sublime que podemos llamar, el eterno femenino de su alma. Aquel combate formidable terminó con terribles anatemas contra los falsificadores de la religión. Desgraciados de vosotros, escribas y fariseos, que cerráis el reino de los cielos a los que en él quieren entrar. Insensatos y ciegos, que pagáis el diezmo y descuidáis la justicia, la misericordia y la fidelidad. Os parecéis a los sepulcros blanqueados, que parecen hermosos por fuera, pero que por dentro están llenos de despojos y toda clase de podredumbre. Después de haber estigmatizado así ante los siglos la hipocresía religiosa y la falsa autoridad sacerdotal, Jesús consideró su lucha como 371. Edward Schure, los grandes iniciados. Terminada. Salió de Jerusalén, seguido de sus discípulos, y tomó con ellos el camino del Monte de los Olivos. Subiendo a él, se veía desde la altura el templo de Herodes en toda su majestad, con sus terrazas, sus vastos pórticos, su revestimiento de mármol blanco incrustado de jaspe y pórfido, el brillo de su techumbre laminada de oro y plata. Los discípulos, descorazonados, presintiendo una catástrofe, le hicieron notar el esplendor del edificio que el maestro dejaba para siempre. Había en su entonación una mezcla de melancolía y de sentimiento, porque ellos habían pensado hasta el último momento verse en él como jueces de Israel, alrededor del Mesías coronado pontífice, rey. Jesús se volvió, midió el templo con los ojos y dijo, ¿veis todo esto? Ni una piedra quedará sobre otra. Mateo, 24, 2. Juzgaba de la duración del templo de Jehová, por el valor moral de aquellos que lo ocupaban. Comprendía que el fanatismo, la intolerancia y el odio no eran armas suficientes contra los arietes y las hachas del César romano. Con su mirada de iniciado, que se había vuelto más penetrante por esa clarividencia que da la proximidad de la muerte, veía el orgullo judaico, la política de los reyes, toda la historia judía, llevarle fatalmente a aquella catástrofe. El triunfo no estaba allí. Estaba en el pensamiento de los profetas, en esa religión universal, en ese templo invisible, del cual solo él tenía entonces plena conciencia. En cuanto a la antigua ciudadela de Sión y al templo de piedra, veía ya al ángel de la destrucción en pie ante su puerta con una antorcha en la mano. Jesús sabía que su hora estaba próxima, pero no quería dejarse sorprender por el Sanedrín y se retiró a Betania. Como tenía predilección por el Monte de los Olivos, a él iba casi todos los días para estar con sus discípulos. Desde aquella altura se disfrutaba de unas vistas admirables. Se abarcaban las severas montañas de la Judea y de Moab con sus tintes azulados y violáceos, se divisa a lo lejos un rincón del Mar Muerto como un espejo de plomo de donde se escapan vapores sulfurosos. Al pie del monte se extiende Jerusalén, dominado por el templo y la ciudadela de Sión. Aún hoy, cuando el crepúsculo desciende a las fúnebres gargantas de Hinón y de Josafat, la ciudad de David y del Cristo, protegida por los hijos de Ismael, surge imponente de aquellos valles sombríos. Sus cúpulas, sus minaretes retienen la luz moribunda del cielo y parecen esperar de continuo a los ángeles del juicio final. Allí dio Jesús a sus discípulos sus últimas instrucciones sobre el porvenir de la religión que había venido a fundar y sobre los destinos futuros de la humanidad, legándoles así su promesa terrestre y divina, profundamente ligada a su enseñanza esotérica destinada a iluminar el porvenir. 372. Edward Schure, los grandes iniciados. Claro está que los redactores de los evangelios sinópticos nos han transmitido los discursos apocalípticos de Jesús en una confusión que los hace casi indescifrables. Su sentido solo comienza a ser inteligible en el de Juan. Si Jesús hubiera realmente creído en su vuelta sobre las nubes algunos años después de su muerte, como lo admite la exégesis naturalista, o bien, si se hubiese figurado que el fin del mundo y el juicio final de los hombres tendrían lugar bajo aquella forma, como lo cree la teología ortodoxa, entonces solo hubiera sido un iluminado quimérico, un visionario muy mediocre, en vez de ser el sabio iniciado, el vidente sublime que demuestra cada palabra de su enseñanza, cada paso de su vida. Evidentemente, aquí más que nunca, sus palabras deben tomarse en el sentido alegórico.
Aquel de los 4 evangelios que nos ha transmitido mejor la enseñanza esotérica del Maestro, el de Juan, nos impone esta interpretación, tan conforme por otra parte con el genio parabólico de Jesús, cuando nos cuenta estas palabras del Maestro: tendría aún que deciros muchas cosas, pero ellas están por encima de vuestro alcance. Os he dicho esas cosas por medio de semejanzas. Pero el tiempo viene en que no os hablaré ya por medio de estos rodeos, sino que os hablaré abiertamente de mi Padre. La promesa solemne de Jesús a los apóstoles se refiere a 4 objetos, 4 esferas crecientes de la vida planetaria y cósmica: la vida psíquica individual, la vida nacional de Israel, la evolución y el fin terrestres de la humanidad, su evolución y su fin divinos. Examinemos uno a uno esos 4 objetos de la promesa, esas 4 esferas de donde irradia el pensamiento del Cristo antes de su martirio, como un sol poniente, que llena de su gloria toda la atmósfera terrestre hasta el cenit, antes de lucir en otros mundos. 1. El primer juicio significa el destino ulterior del alma después de la muerte, el cual es determinado por su naturaleza íntima y por los actos de su vida. Más arriba he expuesto esta doctrina, a propósito de la conversación de Jesús con Nicodemo. En el monte de los olivos dijo sobre esto a sus apóstoles: vigilaos a vosotros mismos, tened cuidado que vuestros corazones no se apesadumbren por la concupiscencia y ese día os sorprenda. Lucas 21, 34. Y también, estad preparados, pues el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Mateo 24, 66. 2. La destrucción del templo y el fin de Israel. Una nación se elevará contra otra. Seréis entregados a los gobernantes para ser atormentados. Os digo en verdad que esta generación no pasará sin que todas esas cosas lleguen. Mateo 24, 4, 34. 3. El objetivo terrestre de la humanidad, que no se ha fijado en una. 373. Edward Shure, Los grandes iniciados. Determinada época, sino que debe ser alcanzado por una serie de cumplimientos escalonados y sucesivos. Ese objetivo es el advenimiento del Cristo social, o del hombre divino sobre la tierra, es decir, la organización de la verdad, de la justicia y del amor en la sociedad humana, y por consecuencia la pacificación de los pueblos. Isaías había ya predicho esa época remota en una visión magnífica que comienza por estas palabras: por mí, viendo sus obras y sus pensamientos, vengo para reunir todas las naciones y todas las lenguas, ellas vendrán y verán mi gloria, y pondré mi signo entre ellas, etc. Isaías 24, 18, 33. Jesús, completando esta profecía, explica a sus discípulos cuál será ese signo. Será la revelación completa de los misterios o el advenimiento del Espíritu Santo, que él llama el Consolador o, el Espíritu de verdad que os conducirá en toda verdad. Y rogaré a mi Padre, que os dará otro Consolador, para que eternamente viva entre vosotros, a saber, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve, pero vosotros lo conocéis ya porque habita en vosotros y estará en vosotros. Juan 24, 16, 17. Los apóstoles tuvieron esa revelación por anticipado, la humanidad la tendrá más tarde, en la serie de los tiempos. Pero cada vez que ella tiene lugar en una conciencia o en un grupo humano, les traspasa de parte a parte y hasta el fondo. El advenimiento del Hijo del Hombre será como un relámpago que sale de oriente y va hasta el occidente. Mateo 24, 27. Así, cuando se enciende la verdad central y espiritual, ilumina a todas las otras y a todos los mundos. 4. El juicio final significa el fin de la evolución cósmica de la humanidad o su entrada en un estado espiritual definitivo. Esto es lo que el esoterismo persa había llamado la victoria de Hormuzde sobre Arimán o del espíritu sobre la materia. El esoterismo indo lo llama la reabsorción completa de la materia por el espíritu o el fin de un día de Brahma. Después de millares y millones de siglos, debe llegar una época, en que, a través de la serie de encarnaciones y reencarnaciones, nacimientos y renacimientos, los individuos de una humanidad entren definitivamente en el estado espiritual o bien queden aniquilados como almas conscientes por el mal, es decir, por sus propias pasiones, que simbolizan el fuego de la gehenna y el rechinar de dientes. Entonces el signo del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. El Hijo del Hombre vendrá sobre la nube. Enviará sus ángeles con un gran sonido de trompetas y reunirá a sus elegidos de los 4 vientos. Mateo 24, 30, 31. El Hijo del Hombre, término genérico,
significa aquí la humanidad en sus representantes perfectos, es decir, el pequeño número de aquellos que se han elevado al rango de hijos de Dios. Su signo es el cordero y la cruz, es 374.